Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuánto gusto? Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, licenciado. es un gusto conocernos. Vamos a dar inicio a nuestro curso. Avisos parroquiales. Mi nombre es Neri López, mucho gusto. Yo seré su docente en este curso de preespecialidad de informática jurídica. Es un curso que es obligatorio dentro de las preespecialidades que tienen que sacar. Este curso, pues, yo ya lo he impartido varias veces. Yo soy abogado y notario, tengo 2 maestrías y me he especializado en temas relacionados con el derecho y la tecnología. Tengo algunas especialidades en Colombia, en Texas, por ejemplo, y bueno, solo para un breve antecedente de lo que yo hago. Ahora, con respecto a las clases, vamos a estar todo diciembre juntos recibiendo este curso. A mí me gusta el curso hacerlo un diálogo, porque ustedes aprenden y yo aprendo de ustedes, ¿sí? Entonces, tengan la libertad en cualquier momento de levantar la mano y yo les daré la palabra. También estaré constantemente revisando el chat para ver si tienen alguna pregunta, algo que yo pueda ampliar, ¿verdad? Entonces, siéntanse en total libertad. 2, las clases las vamos a iniciar por lo regular a las 4:10, con el objeto de que pues ustedes lo tomen en consideración, 4:10. ¿Por qué? Porque algunas veces pues yo vengo de la oficina y pues yo por lo general soy muy puntual, pero ya vieron que últimamente en diciembre el tránsito está un poco feo, entonces prefiero que sea a las 4:10 la hora en que nosotros iniciemos el curso, ¿verdad? Entonces para que ustedes no estén desde las 4 intentando conectarse, no, que sepan que a las 4:10 estaré iniciando sesión. Eso. Ahora, voy a presentar el curso. Vamos a hablar un poco de qué va este curso, cómo lo vamos a evaluar y pues al final si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto, ¿verdad? Repito, mi nombre es Neri López. Ahora, con el tema de la informática jurídica. Muchas veces me preguntan cuando yo comento de que estoy en este curso o ustedes mismos en la primera vez que se asignan a este curso dicen, ¿y este curso de qué va? Porque, pues, como estudiantes de derecho, cuando nos hablan de derecho civil, sabemos de qué estamos hablando, derecho penal, derecho constitucional, administrativo, etcétera. Todas las ramas tenemos cierta noción previo a recibir el curso, pero de informática jurídica, ¿qué nos esperamos? ¿Qué esperamos nosotros como estudiantes? Bueno, pues este es un curso que tiene por objeto actualizarlos a ustedes. Vean, conforme ha evolucionado pues, la humanidad, el hombre ha implementado tecnología en su vida. Y pues entendamos tecnología desde un concepto amplio. El simple hecho de que antes, cómo trasladaban la historia de persona a persona hablando, ¿verdad? Una tradición oral. Por eso existen aquellas famosas canciones, ¿verdad? Donde trasladaban las hazañas de los héroes. Luego, la escritura. La escritura evolucionó cuando tuvimos ya la escritura en papel, porque antes se escribían en piedra o en las paredes. Bueno, se implementó en papel, luego tuvimos la máquina de escribir, luego los procesadores de palabras, luego las computadoras, y luego llegamos a la época del internet. Y entonces el ser humano ha implementado esa tecnología en su vida, ¿sí? Pero, ¿y nosotros los abogados? ¿Será que nosotros también utilizamos la tecnología para nuestro beneficio? ¿O será que solo las demás materias, las demás ramas del conocimiento humano? Porque, por ejemplo, ahí los médicos, bueno, ya hemos visto que los médicos pueden operar a distancia inclusive, que los médicos han incorporado máquinas, que han incorporado robots, que han incorporado muchísima tecnología en sus investigaciones y en lo que hacen cotidianamente. Ah, bueno, los ingenieros, no se diga, ¿verdad? Y así cada una de las ramas del conocimiento.
Pero y la pregunta es, ¿y nosotros los abogados? Sí, pues claro que sí. También nosotros los abogados hemos utilizado o estamos utilizando la tecnología como una herramienta que nos va a facilitar nuestra labor como abogados, ¿sí? De eso va este curso, de eso es la informática jurídica. Y pues este pensum que ustedes están viendo, pues es del 2004, 3, si no estoy mal, 2003. Entonces, del 2003 para la presente fecha han pasado 19 años, ¿verdad? 19 años y la tecnología ha evolucionado un montón. Solo veamos el contenido del curso. Empezó, bueno, muchos de ustedes ni 19 años tienen, ¿verdad? Hay algunos que podrán ser más jóvenes de 18 años y ustedes ya nacieron con la tecnología. Pero bueno, a algunos de nosotros pues no nos tocó nacer con la tecnología. Y cuando yo recibí este primer curso, pues la verdad, se enfocó mucho en cuestiones técnicas que ahora ya no tiene razón. Por ejemplo, la primera unidad de este curso yo voy a estar hablando de la descripción funcional de los sistemas de cómputo y como subtemas, hardware, software e internet. Bueno, en aquel momento cuando yo recibí este curso hace un montón de años, me empezaron a hablar de las partes de la computadora, de las partes del mouse, por ejemplo, y cuestiones así. Pues ahora ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se ha incorporado tanto la tecnología a nuestras vidas que ahora vean cómo estamos recibiendo clases. Ustedes desde su casa, desde su trabajo, conectados a un dispositivo, a una computadora, a una tablet, a un teléfono, utilizando el internet. Entonces, son nociones que ya las hemos incorporado a nuestra vida. Hardware, software e internet. Con respecto al internet, yo en esta parte del curso explico cómo. Ya apagué. Yo en esta parte explico cómo funciona el internet. Porque pues nosotros nos conectamos al internet. Pero ¿y cómo funciona? Es bien importante que nosotros sepamos cómo se realizan las comunicaciones. Esto tiene una aplicación práctica en nuestro campo. Por ejemplo, el tema de la informática forense. Ya hacia el final del curso estaremos hablando de los delitos informáticos. Y bueno, esos delitos informáticos tienen ahora una nueva escena del crimen. La tradicional escena del crimen que ustedes conocen es la que vemos y que estudiamos en derecho penal cuando vamos a simular un caso, etcétera, ¿verdad? Seguramente, pues no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad, pero vamos a una escena del crimen donde falleció una persona, se acordonó el área, hay una cadena de custodia de la prueba, etcétera, ¿verdad? Pero esa es la escena del crimen tradicional, pero la nueva escena del crimen nos lleva ¿a dónde? Hacia los dispositivos, hacia el internet. ¿Dónde están las evidencias? Bueno, está en la ruta de las conexiones, de las comunicaciones, en el historial del internet, del dispositivo de donde salió, la conexión IP, el método de comunicación, etcétera. Todo eso es una nueva escena del crimen y pues allá sobre el final del curso vamos a estar hablando de ese tema. Entonces, por eso es que yo acá explico cómo funciona el internet y la regulación que tenemos en Guatemala. Bien importante, vean, yo en este curso no solo voy a hablar de la regulación que tenemos en Guatemala, sino de las cosas que aún hacen falta regular. Y vamos a utilizar algunas normativas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a hablar del Tribunal de Justicia Europeo, cuando expliquemos algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, tengo derechos en el internet y esto cómo se relacionan al derecho, ¿verdad? Porque lo importante de acá es que no hablemos solo de tecnología y de internet, hablar por hablar, sino cómo se aplica esto en nuestras vidas como abogados o como estudiantes de derecho. Los siguientes serán las tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs, ¿verdad? Tecnología de la información y comunicación son dos tecnologías. Por un lado, la tecnología de la comunicación, ¿verdad? Cómo se transmiten los datos. Recordemos cómo transmitimos datos. Vía telégrafo es una transmisión de datos. Vía
telefónica, ¿verdad? Cablegráfica es otra, pero bueno, y el internet ya nos lleva a una red, ¿verdad? Y hay una red 2G, 3G, 4G, 5G. Y esa red sí tiene una regulación en Guatemala. Tenemos 3 leyes específicas, la de telecomunicaciones, radiocomunicaciones y las comunicaciones vía satélite. Muchas de estas leyes ya pues datan de los años 70 aprox, y acá vamos a estar explicando en qué consisten las leyes y cuáles son los principales artículos que ustedes deben conocer, ¿sí? Lo siguiente, ya pasando a la unidad 2, la informática jurídica. Vamos a explicar una diferencia entre la informática jurídica y el derecho informático, ¿sí? Son dos cosas que se parecen, pero no son lo mismo. Por un lado, la informática jurídica es cómo yo, abogado, notario, fiscal, juez, etcétera, me aprovecho de la tecnología para mis labores, ¿verdad? Entonces, un ejemplo práctico, la consulta de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Antes, ¿qué hacíamos? Antes teníamos que ir a comprar la Gaceta, que era un tomo, un libro, ¿verdad? Físico, y tenerlo nosotros en la oficina. Y cada vez que yo tenía un caso y necesitaba fundamentarlo, tenía que ir a buscar a la Gaceta, leer, buscar físicamente, encontrar, teclear. Ahora no. Ahora tengo una consulta de esa jurisprudencia en la página web de la CC. Busco por tema, por fecha, etcétera, copio y pego. ¿Sí? Entonces yo ya me facilité esa consulta. Todas esas páginas web las vamos a visitar. Vamos a visitar las páginas de web de la OJ, de la CC, del MP, del registro de la propiedad, el registro de la propiedad intelectual, etcétera. Vamos a revisar todas estas páginas. Y luego, lo siguiente es el derecho informático. El derecho informático es una ciencia que estudia cómo la tecnología ha impactado en la vida y ha transformado ciertas instituciones. Un ejemplo de esto sería la firma electrónica. La firma electrónica es un concepto que nace con la tecnología, con el objeto de dar certeza a negocios jurídicos, a suscribir un contrato electrónico, una compraventa. ¿Cómo fundamento ahora el comercio electrónico? Que ustedes están tan acostumbrados a ello. Usted ve una página de Facebook, usted pregunta cuánto cuesta, lo pide, lo paga, le llega a su casa, etcétera. Entonces, usted perfeccionó un negocio jurídico a través de una serie de comunicaciones, ¿verdad? Entonces, esas comunicaciones tendrán certeza, usted consumidor tiene derechos, el vendedor tiene obligaciones, tenemos algún impuesto que grave esto, etcétera. Todas esas cuestiones jurídicas que necesitamos conocer, ¿verdad? Entonces, son dos cosas. Y el contenido del curso lo mezcla un poco, entonces yo voy a explicar cada uno de estos conceptos. Lo siguiente será la relación con las distintas ramas del derecho. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la tecnología y el derecho? Pues con el derecho penal. Bueno, tenemos los delitos informáticos. Tenemos la informática forense. ¿Cómo se relaciona entonces con el derecho civil? Bueno, tenemos contratos electrónicos. ¿Cómo se relaciona entonces con el derecho del trabajo? Tenemos el teletrabajo, etcétera, ¿verdad? Con el derecho mercantil, el comercio electrónico, la firma electrónica, con el derecho administrativo. Bueno, pues tenemos el concepto del gobierno electrónico, etcétera. Entonces, son muchos conceptos que vamos a ir asociando con el derecho. Luego, pues la regulación jurídica que tenemos en Guatemala. En Guatemala tenemos una regulación jurídica que está desperdigada, es decir, que hay muchos cuerpos normativos que de una u otra forma están abarcando estos temas, ¿sí? Entonces vamos a explicar mucha normativa, muchos, más o menos son como unos 20 a 25 entre leyes ordinarias y algunos reglamentos importantes. Luego, la protección jurídica de datos. Con relación a esto,
pues tenemos a la Ley de Acceso a la Información Pública, que en su capítulo segundo tiene todo lo relativo a la protección de datos, que es un principio que se llama habeas data. Ustedes seguramente están relacionados con el habeas corpus, que es la exhibición personal. Pero y el habeas data es que todos nosotros, ciudadanos, todos nosotros como personas tenemos datos. Por ejemplo, aquí vamos a buscar aquí tengo, por ejemplo, a Natalia Barrios. ¿Qué datos pueden existir de Natalia Barrios? De Natalia Barrios existe pues, su nombre completo, su dirección, su DPI, su teléfono, el nombre de sus padres, dónde trabaja, cuánto gana, dónde estudia, qué nota sacó, qué enfermedades tiene, etcétera. Alguna de esta información es sensible, ¿verdad? Alguna de esta información ella no querrá que nadie la sepa. Y esa información requiere protección. Y de esta legislación en Guatemala yo siempre digo que hay una mitad de protección, porque solo protege la Ley de Acceso a la Información Pública, la información suya que existe en registros públicos, no así la que está en manos de personas privadas. Ejemplo de esto sería Tigo. Tigo, ¿qué tiene información? Tigo, claro. Bueno, pues Tigo tiene todos los datos que constan en el contrato suyo, ¿verdad? Que usted haya suscrito. Nombre, edad, DPI, etcétera. Pero además, ellos tienen todas sus comunicaciones, graban todas sus llamadas, todos sus mensajes y por las antenas también conocen su ubicación exacta. Entonces, ¿usted quisiera que alguien en cualquier momento accediera a su ubicación en tiempo real o a todos sus mensajes o a todas sus llamadas? ¿Verdad? Cuando que usted tiene garantías constitucionales que van a hacer que sus comunicaciones sean inviolables. Pero bueno, esa inviolabilidad de las comunicaciones y correspondencia tiene un asterisco, ¿verdad? Que significa que hay una excepción, y la excepción sería cuando el juez lo autorice para una investigación. De eso yo tengo algunas sentencias del Corte de Constitucionalidad que vamos a analizar. Luego, pero luego está toda esa información suya que se recopila en el Internet. Cuando usted visita una página web, cuando usted hace una compra, está su tarjeta, están los datos de su compra. Con esto puedo saber sus gustos. Con esta información la puedo vender y entonces en sus redes sociales le van a empezar a aparecer anuncios. Y va a decir que Mónica García buscó zapatos de fútbol para mujer, entonces le van a empezar a salir en su Facebook, en su Instagram, ese tipo de zapatos. ¿Por qué? ¿Y cómo pasó esto? Bueno, porque recopilaron sus datos, los subastaron inmediatamente, entonces el comprador ya tiene esa información y el algoritmo se los va a empezar a mostrar. Y bueno, entonces, ¿qué tipo de protección hay acá? Y luego, con esta información pública, también hay un principio de el derecho al olvido. Un ejemplo de esto es cuando detienen a una persona, viene cualquier diario y lo publica en internet. Y van a poner que Amy Figueroa sucedió tal cosa. Y cada vez que busquen Amy Figueroa, eso lo vamos a encontrar en el internet. Y entonces, cuando lo que no hacen los medios después es cuando se le da una falta de mérito, un criterio de oportunidad, una sentencia absolutoria, ese tipo de cosas. Eso ya no lo dicen. Entonces, cada vez que busquemos Amy Figueroa, vamos a encontrar esa noticia mala, negativa. Pero ella tiene el derecho al olvido. Tiene derecho a que cada vez que indexen su nombre o lo busquen en internet, pues no aparezca ese resultado que le afecta a ella, a su privacidad, ¿verdad? A su honor, a lo mejor. Entonces, todo eso lo voy a explicar en este curso. Y el desarrollo de la informática jurídica en Guatemala a través de sus cuerpos normativos. Bueno, la protección jurídica de los programas. Yo hablo acá de tres cosas realmente. Cuando hablo de la protección jurídica de programas, realmente explico lo relativo a la propiedad industrial, a la propiedad intelectual y
a los dominios, a los sitios de dominio de las páginas web. Yo explico esas tres cosas, ¿verdad? Siguiendo una teoría que ese sitio de dominio es su manifestación exterior de su comercio. Por ejemplo, yo tengo una venta de zapatos que se llame Zapatería San Juan. Y entonces cuando yo quiera llevar esto al internet, entonces voy a querer utilizar el dominio zapateriasanjuan.gt.www.gt, por ejemplo. Yo voy a querer utilizar esto, pero alguien de mala fe podría haber registrado ese dominio. Y entonces cuando yo quiera utilizarlo, va a estar ocupado. ¿Y cómo resuelvo eso? Si yo quiero utilizar mi dominio, ¿cómo hago eso? Bueno, en este curso también lo voy a explicar. Lo siguiente, documentos electrónicos. Vamos a hablar de diferenciar, primero que nada, qué es un documento digitalizado y un documento electrónico. Un documento digitalizado es un documento escaneado y un documento electrónico es un documento que nace en un dispositivo como una computadora para ser leído, consumido, consultado en una computadora. Por ejemplo, una factura electrónica, una firma electrónica, una póliza electrónica. Yo explico todos estos conceptos en este curso. ¿Qué es una firma? ¿Cómo se usa? ¿Dónde se registra? ¿Qué regulación tenemos? ¿Cuánto se paga? ¿Qué obligaciones tiene el prestador del servicio? Y no explico solo la ley, sino también explico cómo funciona una firma. Porque muchas personas creen que una firma, como conocen la firma física, un garabato puesto en una hoja, pues eso será lo mismo en electrónico. Y no, una firma electrónica es un certificado digital. Vamos a explicar esas cuestiones. Luego, comercio electrónico, fundamental. En esta clase tenemos casi todos los temas son un tema. Hay un día que yo hablo de delitos informáticos, otro de comercio electrónico, de documentos electrónicos, hablo de firma electrónica, etc. De aquí en adelante, cada clase es un tema, cada clase, de tal cuenta que procuren no faltar, porque no es que tengamos un hilo conductual todas las clases. Cada clase yo inicio un tema nuevo, inicio y concluyo un tema cada clase, ¿verdad? Entonces procuren no faltar. Luego vamos a hablar de los delitos informáticos. Miren, ese tema de los delitos informáticos lo tengo dividido en 3 clases, son 3 clases. Entonces vamos a hablar de los delitos que existen en la regulación nacional y vamos a hablar de los que no existen, que están contenidos en, por ejemplo, el Convenio de Budapest, ya les voy a explicar eso, y los métodos de comisión de los delitos. Cuando yo hablo de métodos de comisión, pues vamos a hablar cuestiones que utiliza el ciberdelincuente como un phishing o un farming o algún dispositivo físico, ¿verdad? Como, por ejemplo, los wireless pineapple. Yo voy a explicar todo eso, no se preocupe. Y el valor probatorio de estos. Cuando hable del valor probatorio en la última clase, voy a explicar un poco de informática forense. Y dentro de todo esto, yo voy incorporando conceptos nuevos, cosas nuevas que es necesario que ustedes conozcan, que de nuevo, insisto, en el 2002-2003, cuando hicieron este pensum, era improbable pensarlo. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas? Los smart contracts, que es un contrato electrónico. Vamos a hablar de la dark web, de la deep web, cuando estemos hablando de delitos informáticos. Vamos a hablar de las criptomonedas, cuando yo esté explicando el comercio electrónico. Entonces, de las blockchains, cuando estemos hablando de comercios, del comercio y de los contratos. Entonces, este curso, pónganle mucha atención, porque procuro que sea muy ameno, procuro visitar todos los sitios web que a ustedes les puedan ser útiles para su estudio y cuando ya se gradúen y actualizarlos en temas que seguramente están ahí en su radar, pero pues por tiempo ustedes no tienen el tiempo de enterarse de todo eso. Entonces yo acá les voy a ir explicando eso. Y de nuevo, yo aquí no voy a venir a hablar por hablar, sino yo voy a venir aquí a hablar
con conceptos, con definiciones, con clasificaciones doctrinarias, porque yo tengo una amplia librería de estos temas. Voy a traer normativa y vamos a leer sentencias de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, este curso es amplio, ¿ok? ¿Y cómo los voy a evaluar? Bueno, la evaluación es muy sencilla. Tenemos un primer parcial de 30 puntos, una comprobación de lectura de 30 puntos, un examen final de 30 puntos y 10 puntos de asistencia. Honestamente, yo no quería dar puntos de asistencia, pero es algo que es necesario dárselos porque ustedes están haciendo el esfuerzo. Pero a mí me gusta más lo tradicional, exámenes. Pero bueno, les voy a dar 10 puntos de asistencia. Ahora, antes de que me empiecen a preguntar, licenciado, ¿va a compartir la presentación? No, la respuesta es no. No les voy a compartir la presentación. ¿Por qué? Se acostumbran a no copiar. Se acostumbran, ¿cómo me manda el licenciado? No copio, no pongo atención y busco en el documento. Entonces, la presentación no se las voy a dar, pero sí les voy a compartir un documento escrito por mí en PDF para que ustedes tengan una guía de los temas. Esta guía está desarrollada, tiene ejemplos, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo sí les comparto un material que está bien completo. Yo se los voy a compartir. Eso no los exime de apuntar. Y vean, ¿por qué les digo que no los exime de apuntar? Porque yo pongo ejemplos en este curso. Yo hablo de un montón de cosas. Y que si usted no tomó nota o no estuvo en la clase, no se va a acordar. Y cosas que van a venir en el examen. Porque algo que he aprendido en estos 3 años que ya llevamos así, es que siempre hacen trampa. Tristemente. Se copian, hacen grupos, se comparten los exámenes, les toman fotos. Ya he tenido la malísima experiencia de compañeros con la respuesta idéntica, sin ninguna coma, sin ningún guión. Y cuando lo cito aquí, me dicen, ay, es que en un chat compartieron su examen y sus preguntas y sus respuestas. Y todas malas. Entonces, no me quiero ver en esa penosa necesidad de llamarles la atención acá. Por un curso, miren, sencillo, fácil, muy simple. Es un curso de un mes, ¿verdad? Que es la única universidad que tiene un curso como estos. En ninguna otra universidad lo existe. Existe este curso con el único objeto de actualizarlos a ustedes, con el único objeto de que ustedes conozcan qué pueden hacer utilizando la tecnología actualmente en Guatemala. Ustedes no sé si saben, pero ya pueden aperturar su protocolo en línea, pueden dar avisos trimestrales, avisos de cancelación de escrituras, pueden en la Corte de Constitucionalidad presentar un amparo, evacuar una audiencia de forma electrónica, recibir una notificación por esa vía, tener una audiencia virtual en el organismo judicial similar, ¿sí? Dar avisos en el archivo de protocolos, perdón, en el registro de la propiedad, en el registro de la propiedad intelectual, sin salir de su casa. Entonces, eso no lo explican en ningún lado. Aquí se los vamos a explicar. Siguiente. Ahora, ya para... bueno. Y entonces, ¿yo por qué hago una introducción al curso? Miren, hago una introducción al curso porque, de nuevo, hoy no habrá asistencia, dice Kevin. Sí, sí habrá asistencia, Kevin. Creo. En la primera clase siempre hago una introducción al curso, porque siempre hay más de algún despistado que no se ha enterado que ya empezó la clase, que ya empezaron las clases, o que se anda cambiando de sección. Entonces yo siempre hago una introducción al curso. Entonces, acá hagamos una autoevaluación. Platicadita, dialoguemos, la verdad, usted. Estas preguntas que yo hago acá, usted hágaselas en su mente y diga, bueno, sí sé esto, no sé esto, a conciencia. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre hardware y software? Con base en lo que yo hablé antes. Pues la respuesta es muy sencilla. Que el hardware son las partes físicas
de un dispositivo y el software es la parte intangible. El hardware será el monitor, el teclado, la memoria, etcétera. Y el software son los programas que utiliza su computadora o su teléfono. Usted tiene un teléfono y esta clase la está llevando desde su teléfono. Entonces el hardware será obviamente la cámara, el case, la batería, la pantalla, pero los programas son el software. Ese Zoom que está utilizando hoy o el Internet Explorer es un programa de computación que alguien creó, que alguien diseñó. Y como alguien creó, alguien diseñó ese software, puede inscribir ese software para tener los derechos morales y patrimoniales sobre ese bien y poderlo explotar. ¿Qué es el Internet? Respóndase usted mismo. Bueno, pues el Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan un protocolo TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de alcance mundial. Traducido a esto al español, es una serie de dispositivos alrededor del mundo conectados entre sí a través de un protocolo común, ¿verdad? Con el objeto de que todos puedan hablar el mismo idioma. Ese protocolo común está denominado por TCP/IP. Dos cosas. El IP es la dirección de su dispositivo. Usted cuando se conecta al Internet sale por un dispositivo y ese dispositivo tiene un número único de identificación. Ese es el IP. Y el TCP es el protocolo mediante el cual se comunican los dispositivos a través de Internet. De nuevo, esto lo voy a explicar muy detalladamente. Siguiente. ¿Qué documentos electrónicos conoce? Pregúntese a usted mismo, ¿qué documentos electrónicos conoce? Seguramente ya conoce la factura electrónica. ¿Qué regulación hay al respecto? ¿Cómo funcionan? De hecho, la SAT tiene DTEs que se llaman documentos tributarios electrónicos. No se quedaron solo en la factura, sino en todo lo que tiene que ver con la factura. Por ejemplo, la factura cambiaria, las notas de débito, las notas de crédito, etcétera, ¿verdad? Yo lo explico. También tenemos la póliza electrónica o cédulas de notificación electrónica, cuando un órgano jurisdiccional le comunica a usted una resolución judicial. ¿Conoce lo relativo a la regulación de la firma electrónica? Cuando yo preguntaba esto en clases presenciales, nadie. Y vean, es una ley del año 2008, es un decreto del Congreso de la República, que es la Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas, decreto 47-2008. Esta ley tiene un reglamento y un arancel, ¿verdad? Yo aquí voy a explicar inclusive cómo adquiere usted su firma electrónica y cómo lo utiliza. Siguiente. Conoce el convenio de Budapest. No sé si lo han escuchado, pero en las noticias se ha abordado el tema que Guatemala desea ser parte de este convenio. Es un convenio de ciberdelincuencia. Es un convenio que nació en Budapest, en la Unión Europea, con el objeto de que hubiera una regulación común, de que todos los países de la Unión Europea tuvieran una regulación común relativa a los delitos informáticos, para que todos tuvieran la misma legislación y que se incorporaran elementos que facilitaran la investigación, que facilitaran la extradición. ¿Por qué? Los delitos informáticos son transnacionales. ¿Por qué transnacionales? Transfronterizos, pues. Yo, estando aquí en Guatemala, podría robarle las credenciales de la banca en línea a alguien que está en Panamá, robar su dinero y trasladarlo a una cuenta, comprar bitcoins, cualquier cosa por el estilo. Y yo estando en Guatemala. Entonces, por eso es que se requiere una legislación común. Yo voy a explicar esto a detalle. ¿Sabe si Guatemala es parte? Yo lo acabo de contestar, aún no es parte. Está haciendo gestiones, pero aún no lo es. Siguiente pregunta. ¿Sabe si el Código Penal regula delitos informáticos? Y la respuesta es sí.
en el capítulo 7 de los delitos contra el derecho de autor, propiedad industrial y delitos informáticos. Fíjense que en el año de 1995 se incorporó esa reforma al Código Penal que incorporó los delitos de destrucción de registro informático, alteración de programas, manipulación de información, etc. Aquí, en esta clase, vamos a explicar cada delito, los elementos activos, pasivos, etcétera, cómo se interpretan los verbos rectores que tiene la ley y ejemplos, ¿verdad? Y no me voy a traer ejemplos que hayan pasado en otro país, me voy a traer ejemplos de aquí. Ejemplos ustedes van a ver cuando yo mencione a la SAT, al MP, a los bancos en Guatemala, etcétera, para que no digan, no, eso no pasa aquí. No, pues sí, sí pasa. ¿Conoce la ley que regula lo relativo a la pornografía infantil? Pues sí, es el decreto 9/2009, ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. ¿Por qué lo menciono? Bueno, pues es el delito de la pornografía infantil. Es un delito que sobre todo utiliza como mecanismo de comunicación, almacenamiento, distribución a los dispositivos electrónicos. También es un delito transnacional. En clase yo explico un caso de unas personas que conformaban una red de pornografía infantil y que fueron aprehendidas, ¿verdad? Inclusive por tener pornografía de este tipo en sus dispositivos. Aquí explico eso. Vamos a ver casos guatemaltecos. Y aquí tengo un ejemplo, porque siempre me dicen, licenciado, es que eso aquí en Guatemala no pasa, no pasa. Esta es un ejemplo, el expediente 2352-2019 de la Corte de Constitucionalidad. Y oiga esta historia, que en la sentencia, pues es una apelación de amparo, pero bueno, en los hechos se explica lo que les voy a contar a continuación. Una persona llamada Salvador Pineda Urbina, el 23 y el 24 de agosto del 2010, en diferentes momentos, utilizando registros informáticos, envió desde cuentas de correo electrónico seguridad@agromercantil y servicios@agromercantil.com.gt a cuentavientes del Banco Agromercantil S.A. y a personas particulares con el objeto de engañarlos para hacerles creer que el banco les requería a través del ingreso del link un enlace que se conecta, que es un enlace que se conecta a otra web. El procesado utilizó una operación fraudulenta denominada phishing para obtener dicha información y creó una página electrónica falsa análoga a la original. Esta persona estafó a clientes por más de 250,000 quetzales. Entonces, esto seguramente a ustedes les ha pasado. Y últimamente ha estado pasando con un banco específicamente. Entonces, vea esto. ¿A usted alguna vez le ha llegado un mensaje por por WhatsApp, por correo electrónico de su banca y le dicen, estimado cliente, vea esto, lo invitamos a confirmar rápidamente su información para evitar una restricción o suspensión de su cuenta? Haga clic aquí y le da un link. Y usted al darle clic a ese link, lo lleva a una página web falsa, similar a la de su banco, pero que probablemente usted podría ni siquiera percatarse de que se está conectando a otra página, porque hay otro enlace. Entonces aquí le pide su usuario y su contraseña, usted lo registra y la va a guardar. Y listo. Esa página está alojada en un servidor al cual el ciberdelincuente tiene acceso. Esa página no es la página del banco. Es una página falsa, hecha con el único objetivo de engañarlo. Entonces, este caso guatemalteco, cuando esta persona obtuvo las credenciales de varios cuentavientes, extrajo dinero, lo trasladó a su cuenta y físicamente fue, lo sacó y se lo llevó en efectivo. Hasta que personeros del banco se percataron, pues lo denunciaron y lo detuvieron. ¿Por qué? Porque el correo electrónico el cual estaba mandando esa información, pues era un correo falso, no era el correo del banco, ¿verdad? Entonces, por eso, constantemente, los bancos en Guatemala están anunciando, no sea víctima del phishing. Esto es phishing. Es ese mensaje, ¿verdad? Que tiene la apariencia de real, que tiene el objetivo de engañar,
de atraerlo, ¿verdad? Por eso el término en inglés es fishing, de pescar, pero empieza con P, pero el concepto viene de pescar, porque yo tiro 1000 anzuelos, con uno que caiga. Entonces el ciberdelincuente puede mandar 1000 correos, pero con uno que caiga al día y que le pueda robar 10,000 quetzales. Eso ya es bastante, ¿verdad? En general, esta persona pues fue condenada a más de 5 años de prisión por los delitos de estafa propia en forma continuada, manipulación de forma continuada y uso de información de forma continuada, porque fueron varios cuentavientes. Cuando lleguemos a delitos informáticos, yo voy a explicar el tipo penal, los verbos rectores y poner ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes entiendan cómo funcionan este tipo de delitos informáticos. Siguiente. Bueno, la diferencia entre informática jurídica y derecho informático. Les decía, la informática jurídica es cómo utilizamos los abogados a la tecnología como una herramienta. Y el derecho informático es aquella que estudia las transformaciones que en el derecho se deben realizar a partir de cambios que la tecnología ha impactado en la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Este tipo de cosas yo lo voy a ampliar. 10, esta última pregunta, mire, ¿sabe usted si los bienes o servicios informáticos, tales como Netflix, Spotify, Disney, licencia de Office o Windows, pagan impuestos en Guatemala? ¿Nunca se ha preguntado usted eso? Seguramente usted tiene alguna de estas en su casa, Netflix, lo más común, Spotify o alguna cuestión así. Pues, ¿qué es eso? Eso es un servicio, pero no es un servicio físico. Es como aquí en Guate usted contrata cable y paga paga el cable y paga el impuesto. Pero ¿y Netflix? ¿Usted a dónde está pagando? Usted va a la página web, ingresa los datos de su tarjeta y cada mes le hace un cobro. Y a usted le llega a su correo un comprobante del débito. Pero ¿y esta empresa está pagando impuestos aquí en Guatemala? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo explico eso. Actualmente no está regulado. Con el tema del comercio electrónico hay que identificar 4 cosas. Que existen bienes físicos, servicios físicos, bienes digitales y servicios digitales. Un bien digital que podría ser un libro. Bueno, usted va a Amazon, compra un libro, ¿pagó impuestos? No. El libro que compró para leerlo en su computadora. No. Y si es un servicio como Netflix, tampoco, ¿verdad? Solamente están grabados aquellos que son físicos. Por ejemplo, usted manda a traer unos zapatos a Estados Unidos y cuando venga acá, usted sí paga el impuesto de importación, ¿verdad? El arancel. Pero esto actualmente en Guatemala no está regulado. Cuando hablemos de comercio electrónico, esta clase es amplia y terminamos hablando esto. De hecho, creo que su lectura va a ser al respecto de este tema. Y entonces, ahora autoevalúese. Si su respuesta, si usted tuvo de 1 a 3 preguntas buenas, pues su nivel de conocimiento es bajo. Y por favor, ya no venga a este curso. No, mentiras, broma. En este curso vamos a hacer que usted llegue al 10. Usted sepa 10 de 10. De 4 a 7, medio. Y de 8 a 10, alto, ¿verdad? Entonces, solo es una aproximación al curso. Y bonus, mire, con esto nos vamos. Vean esta chica. Esta chica lo que está haciendo es está preparando su maleta. ¿Sí? Va a salir de viaje. Y la pregunta, ¿alguna vez ustedes han pensado en lo mucho que el Internet sabe de ustedes? ¿Qué sabe de ustedes el Internet? ¿Verdad? Yo tengo ahí un libro que se llama El filtro burbuja. Ahí habla de Google. Y entonces el autor dice, es que Google sabe más que su esposa. Google sabe más que su mejor amigo. Google sabe más de usted que su jefe. Porque usted al Google le cuenta todo. Cosas que no le cuentan a su esposa, a su novia, a su doctor. Usted a Google le dice, me duele el riñón del lado derecho. ¿Qué será? Me salió una mancha en la oreja. Usted no le cuenta eso a las demás personas. Usted le cuenta al Internet cómo salir de la depresión, cómo superar una ruptura, cómo X, cómo Y, cómo Z.
Usted le pregunta todo ese tipo de cosas al internet. Usted no le pregunta a nadie más. Y entonces, traduciéndolo a nosotros, bueno, ¿qué sabe de internet? Vean a esta chica, va a ir de viaje. Entonces, se podría saber a dónde va. Si compró uno o varios boletos, se podría saber si va sola, si lleva dinero, a dónde va a ir a dar, cuál es su ruta, si su casa está vacía, etcétera. Entonces, sí, hay tanta información nuestra en el internet. No se han preguntado ustedes por qué no se protege esta información. En esta clase voy a explicar cómo se roba la información y cómo la entregamos nosotros de forma voluntaria. Pero bueno, eso. Y ya para terminar, seguramente en sus casas, ay, mi hijo con grandes ganas estudiando, su hijo durmiendo. O me dejó al gato o al chucho recibiendo clases. O bueno, simplemente se durmió. Pero bueno, muchas gracias a todos por su tiempo de atención. Hasta aquí la clase del día de hoy. Mañana ya empezamos formalmente con cada uno de los temas. Y de nuevo, repito, yo les voy a compartir un documento que contiene información del curso. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, quejas, algo? ¿No? Bueno, ahí estamos. Muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Entonces, nos saludamos. Mire, pues, dice suplantación de identidad. No necesariamente el phishing es eso, Renata. Yo lo voy a explicar. ¿Qué parte del tema nos está compartiendo? ¿Qué título podemos colocar? Introducción nada más. ¿Cuándo la Exacto, nosotros somos el producto. Gracias, Gustavo. Ahí estamos. Buena tarde. Igualmente. Está interesante el curso, ojalá. La asistencia, déjenme ver eso. No sé si ya se lo compartió la compañera, yo creería que sí. Licenciado, buenas tardes. Sí, ya compartí la asistencia tanto por aquí como por el grupo oficial. Excelente. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias, chicos. Que tengan muy feliz tarde. Nos vemos primeramente Dios mañana. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Feliz tarde, Gracias, licenciado. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Feliz tarde. Hasta luego.